Buenas tardes, bienvenidos a la primera clase de la cátedra de inglés 1. En esta cátedra vamos a tratar aspectos especiales pues de lo que tiene que ver el idioma inglés relacionado con la carrera que ustedes están estudiando, en este caso contaduría pública. Nuestra primera unidad comprende varios aspectos. Entre ellos tenemos vocabulario del área, introducción a la lingüística, partes de la oración, categorías gramaticales y análisis de oraciones. Antes de entrar a tratar a fondo cada uno de estos aspectos, me permito pues darles la bienvenida a esta cátedra, ofrecerles pues mi colaboración en cuanto a dilucidar pues cualquier duda que tengan con respecto a esta materia. Ya tienen en el aula habilitado el plan de actividades y evaluaciones. Allí están establecidos la forma como va a ser evaluado cada uno de los módulos o unidades de la cátedra, así como las fechas límites para la presentación de cada una de las actividades evaluativas y el porcentaje correspondiente a cada una. En cuanto al primer aspecto de la cátedra, tenemos el vocabulario del área. Sabemos que, bueno, la lengua inglesa tiene un vocabulario extenso, estimado en unas 250,000 palabras diferentes y el triple de significados diferentes asociados a cada una de ellas. No obstante, la mayoría de profesores de inglés ha considerado que si se logra dominar como mínimo los 3,000 términos más comunes del idioma, se podrá entender entre el 90 y 95% del contenido de las conversaciones, películas, libros, textos y periódicos en inglés. Lo importante es elegir las palabras adecuadas que se deben aprender para mejorar rápidamente en comprensión y así pues no perder el tiempo. Una de las formas más efectivas de estudiar el inglés consiste en empezar por aprender las palabras de uso más corriente en su área de estudio en este caso. Para esto, la recomendación siempre es usar el diccionario, así como recursos que existen en línea para buscar el significado de términos que ustedes no conozcan. Es clave memorizar el vocabulario en inglés y hacer de esto pues una práctica habitual. Deben concentrarse en memorizar primero el vocabulario que más se usa en su área de estudio, en este caso pues en el área de contaduría pública. En cuanto a la introducción a la lingüística, tenemos que se pretende que ustedes como estudiantes relacionen conceptos básicos de fonética, sintaxis, y lexicología. Así como la lingüística del texto, lo que se denomina la sociolingüística, la pragmática y el análisis del discurso, con los objetivos y actividades de la enseñanza y del aprendizaje o la adquisición del inglés. Buscamos a través de esta cátedra pues permitirles a ustedes ampliar su repertorio fonético o fonológico, sintáctico y léxico y así pues contribuir al desarrollo de sus destrezas comunicativas, destacando pues la importancia del empleo del inglés
como medio de comunicación, tanto en el aula como en su futuro académico y profesional. Aprender otra lengua sabemos pues que requiere atención, requiere constancia, requiere trabajo y sobre todo tiempo. Tiempo e interés. Si ustedes no dedican tiempo, no le ponen interés, no son constantes, no realizan las actividades, no leen continuamente el material de apoyo que se les facilita, pues no lograrán adquirir ni siquiera el mínimo dominio de los conceptos o aspectos básicos del idioma para ser utilizados como herramienta en su área de estudio. Deben tener presente que el aprendizaje del inglés en el estudio de una carrera no es por mero capricho, sino que amplía sus horizontes y les permiten que se beneficien en su desenvolvimiento a futuro profesionalmente. En tal sentido, pues buscamos preparar al alumno para que su conocimiento y manejo instrumental de la lengua inglesa lo transformen en un usuario independiente, si se quiere, dentro de las destrezas esperadas en este nivel. Es decir, que sean capaces de comprender los puntos importantes o principales de los textos, que tengan claridad en cuanto al uso de la lengua estándar, si tratan sobre cuestiones que les son conocidas, por eso va dirigido y los textos que se van a analizar han sido escogidos teniendo como mira su carrera, la carrera que están cursando. Y de tal forma pues que la terminología, la mayoría de vocabulario que allí se utiliza, pues sean cuestiones conocidas para ustedes y bien sea tanto en situaciones de trabajo como en estudio o de ocio. Ahora bien, entrando ya en materia, vamos a hablar primero de las partes de una oración. Una oración, todos sabemos que no es más que un grupo de palabras que se combinan para formar una idea completa. En la lámina, en la presentación, podrán observar, allí hay una figura de una señora triste y en inglés dice she feels sad. La traducción es ella se siente triste. Esto es una idea completa, ¿ok? Ahora, también existen frases que no expresan idea completa, por lo tanto no constituyen una oración. Por ejemplo, si yo digo, she gave me me dio ella, nos quedamos como en un limbo, porque, ajá, ¿qué me dio? ¿Ok? Tendríamos que explicar qué fue lo que nos dio. Para entender las estructuras de las oraciones en inglés, primero debemos tener un entendimiento general de los tipos de palabras que se usan para formar oraciones, de sus procesos de formación y de sus funciones o categorías gramaticales. Una oración puede expresar afirmaciones, puede expresar negaciones, puede expresar una pregunta, puede expresar un orden o una orden, puede expresar un deseo. ¿Por qué deberíamos saber las partes de una oración? Porque cuando sabemos cuáles son las partes de una oración y cómo combinarlas, podemos formar oraciones lógicas que los demás nos van a entender y podemos a su vez entender las oraciones que han formado otras personas. ¿Cuáles son
las partes de una oración. Tenemos, como observan en la lámina, el sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, objeto de la proposición, verbos transitivos y verbos intransitivos, verbos copulativos y complementos. Vamos a ver cada uno de estos aspectos en esta clase. En primer lugar, tenemos el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Como claramente se dice, es la persona o la cosa acerca de la cual se afirma algo. En la imagen podrán ver, Joe is a good boy. Joe es un buen chico, traduce esta oración. ¿Quién es un buen chico? Joe es un buen chico. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Joe. ¿Ok? Existen diferentes tipos de sujetos. ¿Ok? Existen diferentes tipos de sujetos. Tenemos sujetos que son nombres que funcionan o fungen como nombres propios, es decir, los nombres de compañías, nombres de marcas, nombres de personas. Por ejemplo, Richard types 50 letters a day. Richard escribe 50 cartas al día. Sony sells TVs and cell phones. Sony vende teléfonos y televisores y celulares. Estos son los que están subrayados allí, Richard, Sony, son nombres propios. En cuanto a los pronombres personales, todos pues ya a este nivel hemos pasado por el bachillerato y todo el bachillerato nos han recalcado cuáles son los pronombres personales y siempre lo hemos visto. I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, ella, it, eso, referido a cosas, lugares y animales, y we, que significa nosotros o traduce nosotros, you, que traduce ustedes, y they, que traduce ellos o ellas. Por ejemplo, I come home after lunch. Yo vuelvo a casa después del almuerzo. ¿Quién vuelve después del almuerzo? Yo. Yo es el pronombre personal. You take a quick shower before breakfast. Usted toma una ducha rápida antes del desayuno. ¿Quién toma la ducha rápida antes del desayuno? Usted. ¿Quién es el pronombre personal? ¿Cuál es el pronombre personal? You. También existen sujetos sustantivos que pueden ser pues los responsables de llevar a cabo acciones. Por lo tanto, también pueden funcionar como sujetos en inglés. Por ejemplo, the wind is uncomfortable. Perdón, the wind is uncomfortable when riding a bicycle. El viento es incómodo al andar en bicicleta. Wind, que es un sustantivo, viento, constituye en esta oración el sujeto. Children sometimes eat too much candy. Los niños a veces comen muchos o demasiados dulces. Children es un sustantivo de niños y son ellos los que comen dulce. Entonces aquí funcionan como sujetos de la oración. El predicado es otro de los elementos o partes de una oración. El predicado, ¿qué es? Es la parte de la oración que dice algo sobre el sujeto y siempre incluye un verbo. Por ejemplo, en la lámina podrán observar Joe is a good boy. Joe es un buen chico. ¿El sujeto quién es? Ya lo sabemos, es Joe. Ahora, ¿qué sabemos sobre Joe? Que es un buen chico. Por lo tanto, is a good boy, es un buen chico, es el predicado de esta oración. Tenemos también el objeto directo como parte de la oración, que no es más que una persona o cosa que es afectada por la acción del verbo, es decir, que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, en la lámina podrán observar, he broke the window. Él rompió la ventana. ¿Qué fue lo que fue afectado por esa acción de romper la ventana?
¿Ok? Entonces, the window, la ventana, es el objeto directo, es el que recibe directamente o es el que en este ejemplo es el que recibió directamente la acción de romper. ¿Ok? El objeto indirecto es una persona o cosa a la que se hace o para la que se hace la acción. Normalmente se coloca directamente antes del objeto directo. Se puede decir que el objeto indirecto es el que recibe la acción o el que recibe al objeto directo. Por ejemplo, en la lámina tenemos, he gave his mother's flowers. Regaló flores a su madre. ¿A quién le regaló las flores? A su mamá, ¿verdad? A su madre. Entonces, his mother, su madre, es el objeto indirecto. ¿Ok? El objeto directo vendrían a ser las flores, es lo que regala, es el que recibe directo la acción, pero se la está regalando a su mamá. Y entonces ella es el objeto indirecto porque ella es la que recibe el objeto directo. El objeto de la proposición es un sustantivo o un pronombre que completa su significado. Por ejemplo, en la lámina, the cat is looking at, the cat is looking at the fish. El gato está mirando el pez. ¿Ok? ¿Qué es lo que está mirando el gato? El pez. Entonces, el pez es el objeto de la proposición, de la preposición, perdón. Otro ejemplo, she's thinking about, está pensando en, ¿ok? Esto es una oración incompleta porque no sabemos en qué está pensando el sujeto de esa oración. Ella está pensando en o está pensando acerca de, ¿ok? Pero no sabemos, entonces esto es una oración incompleta. Ahora, ¿cuál sería la versión completa? Por ejemplo, she's thinking your idea. Está pensando en tu idea. Esta oración es completa. Idea, idea, es el objeto de la preposición about. En esta oración, about es la preposición. En cuanto a las partes de la oración, también tenemos los verbos. Verbos transitivos e intransitivos y tenemos también verbos copulativos y verbos en participio pasado. Los verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos, como dice la lámina, son aquellos que toman un objeto indirecto. Es decir, el significado de un verbo transitivo está incompleto sin el objeto. She's drinking a glass water. Ella está bebiendo un vaso de agua. Un vaso de agua es el complemento. Bebiendo es el verbo transitivo. ¿Por qué? Porque si yo digo she's drinking, ella está bebiendo, pero no sabemos qué está bebiendo. ¿Ok? Ahora, para que la idea sea completa, le agregamos a glass water, un vaso de agua. Entonces ya sabemos que drinking, en esta oración is drinking, está bebiendo, es un verbo aparte de transitivo compuesto, está conformado por dos verbos, el verbo to be como auxiliar y el drinking como verbo principal de la acción, conforman pues el verbo transitivo y hacen que la oración adquiera un sentido o una idea completa. En cuanto a los verbos intransitivos, son aquellos que no toman un objeto indirecto, es decir, no requieren que haya un objeto para que la idea sea completa o clara.
en la imagen podrán ver una señora de pie y la oración, she's standing, ella está parada, ¿ok? Está parada. Ya, allí ya sabemos, tenemos la idea clara y completa, que ella está allí parada. No todos los verbos toman un objeto directo. El objeto indirecto completa pues el significado del verbo, pero no todos los verbos necesitan ser completados o necesitan completarse. Por ejemplo, construí el año pasado, ¿ok? Esta oración está incompleta porque, ajá, ¿qué construiste? ¿Qué construyó? Entonces, para completar la idea, deberíamos agregar un objeto indirecto. Por ejemplo, casa, una casa. Entonces diríamos, construí una casa el año pasado. Ahora sí, la idea estaría completa. Para completar la idea, es necesario pues que tengamos claro y contar pues con suficiente vocabulario que nos permita complementar esas ideas que queremos expresar. Un ejemplo opuesto al ejemplo que les di sobre la idea completa sería corrí ayer. I ran yesterday. Corrí ayer. Yo allí no necesito agregarle más nada porque ya la idea está completamente establecida, pues. Ahora, los verbos copulativos. Los verbos copulativos son verbos que conectan el sujeto con un adjetivo o con un sustantivo que lo identifica o lo describe. Aquí en la lámina podemos ver, she seems very satisfied. Parece estar muy satisfecha, ¿ok? Ya aquí vemos que el verbo seems, ¿ok? Parece, me está indicando, ¿ok? El verbo o es el verbo que me está haciendo ver qué es lo que, o que me está calificando, o que me está describiendo lo que debo observar en esa persona o en esa imagen. Los verbos definidos de forma simple nos muestran acciones como correr, saltar, comer, ¿ok? Etcétera. Existen pues diferentes categorías que agrupan o para agrupar estos tipos de verbos. Por ejemplo, existen los verbos regulares e irregulares, que es la caracterización de verbos más útil al momento de aprender el idioma inglés. Los verbos regulares, por ejemplo, siguen la forma de diferenciar un verbo regular de un verbo irregular es que los verbos regulares, al ser transformados al pasado, mantienen un patrón preestablecido, es decir, todos terminan en ed. ¿Ok? Mientras que los verbos irregulares no siguen ese patrón, se escriben distinto. Por ejemplo, el pasado de sí, S-E-E, se transforma en so, S-A-W, en pasado. Por ejemplo, en el ejemplo que observan allí de verbos regulares, Sandra called me yesterday after work. Sandra me llamó ayer después del trabajo. Called, ¿ok? Es el verbo llamar, perdón, el pasado del verbo llamar, llamó. Called, está escrito allí, called. They played
the piano for about 5 hours. Ellos tocaron el piano durante aproximadamente 5 horas. El verbo es play, tocar, porque play no solo significa jugar, sino también significa tocar un instrumento musical. Entonces, play it, terminado en ed, es el pasado. El siguiente, we listened to music from the 80s. Escuchamos música de los 80, de los 80s. Listened, terminado en ed, es el verbo escuchar en pasado. Escuchamos. En cuanto a los irregulares, también pueden observar allí, I heard when they told her mother that she was tired. Escuché cuando ella le dijo a su madre que estaba cansada. Heard es el pasado del verbo to hear, que está escrito pues diferente, de forma diferente. Se me cerró. Hola. Sí. Ajá. Porque se escribe pues de forma diferente al el verbo en presente, que es heard. They broke the door to save the dog. Rompieron la puerta para salvar el perro. Broke es el pasado del verbo break, que es romper. He made an important phone call after the meeting. Hizo una llamada telefónica importante después de la reunión. Made es el pasado del verbo make, hacer. Make en presente se escribe M-A-K-E. Bien. Continuando con las partes de la oración, corresponde ahora pues hablar de los verbos en participio pasado, que son aquellos que se usan con los tiempos perfectos en inglés, y su terminación al traducirla al español es ido o ado. O sea, he estado, he comido, he vivido, he bailado, ¿ok? Por ejemplo, en la lámina, I have been to 10 countries in Europe. He estado, ¿ok? I have been. He estado en 10 países de Europa. I had called her 5 times before she arrived home. La había llamado. I had called. ¿Ok? La había llamado 5 veces antes de que ella llegara a casa. I had never eaten such a cheap and delicious dish in this restaurant. Nunca había comido un plato tan delicioso y económico en este restaurante. I had never eaten. I had never eaten significa o traduce nunca había comido. ¿Ok? Observen el final de las palabras al traducir: he estado, ado, he llamado, había llamado, ado, y comido, ido. Bien. En cuanto a los complementos, un complemento es una palabra o un grupo de palabras, normalmente un adjetivo o un sustantivo, que se usa después de los verbos copulativos, como el verbo to be y el verbo to become. ¿Ok? El complemento identifica o describe el sujeto del verbo. ¿Ok? El complemento identifica o describe al sujeto del verbo. Por ejemplo, she seems very satisfied. Parece que está muy satisfecha. ¿Ok? ¿Cuál es el complemento? Muy satisfecha. Estas dos palabras me describen la situación y, como vemos, están ubicadas después del verbo be o to be, que es el verbo estar. Tenemos que tener claro que el complemento de una oración suele estar ubicado siempre después de los verbos.
Los complementos de una oración pueden ser sustantivos, adjetivos y adverbios. Los sustantivos pueden o son aquellos que reciben las acciones de los verbos. Por ejemplo, she bought an apartment. Ella compró un apartamento. El sustantivo apartment o apartamento es el que recibe la acción de comprar. ¿Ok? Entonces, she bought an apartment. Ella compró un apartamento. El verbo es compró. Entonces, el sustantivo como complemento, an apartment, un apartamento. También los adjetivos se pueden utilizar como complementos de una oración. She bought a large and expensive apartment. Ella compró un apartamento grande y costoso. ¿Ok? Bought es el verbo comprar en pasado. ¿Ok? Un grande y costoso apartamento. Un apartamento grande y costoso es el complemento porque me está describiendo cómo es el apartamento que ella compró. ¿Ok? Grande y costoso. También los adverbios pueden ser utilizados como complementos de una oración. He cleans his tennis racket carefully. ¿Okay? Los adverbios, perdón, son palabras que regularmente modifican o complementan los significados de los verbos. Por ejemplo, he cleans his tennis racket carefully. Él limpia su raqueta de tenis cuidadosamente. El adverbio carefully, cuidadosamente, ¿ok? Complementa el verbo clean, que es limpiar. Entonces, tenemos aquí pues otro complemento de la oración. Las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales en inglés son sustantivos, son 8 pues, categorías gramaticales. Una categoría gramatical es un grupo de palabras que se usa de una manera específica, ¿ok? Por ejemplo, run, jump, be. Comer, saltar, cero, estar. Son 3 verbos que les dije. Run, correr, jump, saltar, to be, ser o estar. Se usan estas categorías gramaticales estos verbos se utilizan para señalar acciones o estados. Por lo tanto, estas 3 palabras que les di o 3 verbos pertenecen a lo que se denomina, a la categoría, pues pertenecen a la categoría de verbos. Todas las palabras del idioma inglés se dividen en 8 categorías diferentes. Cada categoría tiene un papel o una definición diferentes en la oración. Por ejemplo, tenemos sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. La misma palabra puede pertenecer a varias categorías gramaticales. Por ejemplo, en la oración I would like a drink, me gustaría una bebida, la palabra drink es un sustantivo, ¿ok? ¿Verdad? Sustantivo me dice el nombre de algo. Pero en la oración they drink too much, beben demasiado, la palabra drink, ¿ok? Es un verbo, me está indicando una acción. Entonces, en esto de las categorías gramaticales, todo depende del papel que juega la palabra en la oración. Es importante pues que repasen todos estos conceptos en el material de apoyo. Yo les haré llegar las definiciones y ejemplos de cada uno de estas categorías gramaticales. También
les explicaré de manera detallada los análisis, cómo se hacen los análisis de las oraciones y cuál es la importancia de esos análisis en su desempeño, pues, como estudiantes de esta cátedra en su carrera de contaduría pública. Como ya les dije, ya para finalizar, es un gusto pues contar pues con ustedes como alumnos. Cualquier duda, ya saben, por favor consulten, no teman en consultar conmigo a través pues de la mensajería del aula. También les voy a solicitar encarecidamente que traten de cumplir con las actividades evaluativas en las fechas que están señaladas en el aula. Están asignadas con suficiente espacio de tiempo para que las desarrollen. A partir ya de mañana contarán pues con estarán habilitadas pues las primeras actividades evaluativas correspondientes a la cátedra de Inglés 1. Las primeras actividades evaluativas de esta unidad 1 van a ser la elaboración de un mapa conceptual donde reflejen todo el contenido pues de la guía que les voy a hacer llegar, ¿ok? Recuerden que es un mapa conceptual, no un esquema de títulos solamente, ¿ok? Lo hacen en español y me le colocan, por favor, ejemplos en inglés diferentes, por favor, a los que están en la guía que les voy a facilitar, porque así de esta manera ustedes me demuestran que sí comprendieron la explicación que les di tanto en la clase como a través de la guía de estudio. A su vez, presentarán una prueba escrita que estará habilitada desde mañana mismo hasta el día 5 de marzo. ¿Ok? Deberán responderla, solo contarán con una oportunidad para responder la misma, basada pues en la guía de estudio que les habilitaré pues en el aula. Es todo por hoy. Muchas gracias pues por su atención y cualquier duda, por favor, no teman en contactar conmigo para su solución en el momento oportuno.